presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Lucas capítulo 12, verso 16, si lo tienen pueden decir amén. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré que ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema el engaño de la avaricia. La sociedad de consumo y egoísta en la que nos ha tocado vivir es una sociedad que ignora intencionalmente y quizás no conoce lo que significa la avaricia o la codicia. Es posible que si le preguntara a algunas personas, a muchos de los que me están escuchando en este momento, y viniéramos y le hiciéramos una pregunta: ¿tú eres avaricioso o codicioso? La mayoría diría: no, pastor, de ninguna manera. Y algunos rechazarían esa idea con desprecio, aunque sin darse cuenta sean practicantes de esa conducta. Y por eso hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos por algunos minutos sobre lo que hemos tipificado como el engaño de la avaricia. Y tengo la fe de que estas palabras ayuden a muchas personas que están en el templo y otros tantos que están por los medios electrónicos. Y quiero comenzar planteando una pregunta muy importante: ¿cómo podemos definir la avaricia? A propósito de que mucha gente ni siquiera sabe qué eso significa. Y si usted lo busca en cualquier diccionario va a encontrar esto: la avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlo para uno mismo mucho más de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y comodidad personal. Otra definición lo dice más o menos de la misma manera, pero con algunas palabras distintas. La avaricia es el afán o deseo desordenado de tener riquezas, bienes, posesiones, con la intención de atesorarlo. A partir de esa definición podemos inferir que una gran cantidad de personas en nuestros días son avariciosos. Y muchos terminan siendo también codiciosos porque tienen un afán excesivo por obtener riquezas. Si yo le preguntara a la gente que está en este templo: ¿tú conoces algún avaricioso? Todos responderían que sí, que conocen a alguien que es avaricioso, que solamente está pensando en cómo conseguir y acumular riquezas, bienes y posesiones.
partir de lo que he dicho, tendríamos que llegar a la conclusión de que a la luz del pensamiento moderno, la avaricia y la codicia no son malas conductas. Para la sociedad de hoy, ser avaricioso y codicioso no es malo, por el contrario. La impresión que muchos tenemos es que para la sociedad de hoy, esa debe ser la norma para llegar a ser exitosos, para llegar a ser gente de futuro, de presente y futuro exitosos para nosotros y para nuestra familia. Así lo ve la sociedad de hoy. Por esa razón, las palabras de Cristo en esta parábola deben llamar nuestra atención con mayor interés, porque todo parece indicar que la gente de este tiempo está bajo los efectos de un engaño que de manera alucinante los lleva a vivir desconectados de la realidad eterna. Aquí en Lucas 12 Jesús hace un llamado en el verso 15 a guardarse o a cuidarse de la avaricia. Obviamente Jesús está siendo coherente con lo que su Padre Celestial había advertido sobre ese pecado, pero Cristo ahora lo está haciendo en el contexto de un conflicto familiar entre gente rica que disputaban una propiedad. Dice el verso 13 del capítulo 12 de Lucas: le dijo uno de la multitud: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ese señor le está diciendo a Cristo: necesito que tú intervengas para que mi hermano me dé lo mío. Y el verso 14 dice: mas él le dijo, Jesús respondió: ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor de herencia? Y entonces Cristo comienza toda su explicación con este emplazamiento: mirad y guardaos de toda avaricia. En principio el problema parecía un tema de justicia, pero Jesús lo identificó como un problema de avaricia. Y a partir de eso Jesús presenta esta parábola, que no eran más que ejemplos con situaciones conocidas a la luz de la gente o de la sociedad del siglo I, para explicar o traer verdades eternas a la comprensión de la gente. ¿Por qué la avaricia es un engaño? ¿Por qué tenemos que decir que la avaricia es un engaño, que es una trampa del diablo, cuando mucha gente en la sociedad del siglo XXI lo entiende como la actitud correcta para poder ser exitoso en este tiempo? Cuando reflexionaba sobre esto, el Espíritu Santo me dio 3 razones que quiero compartir con ustedes. Número 1, porque no podemos garantizar que tendremos suficiente tiempo de vida para disfrutar los dineros y cosas materiales acumulados. Hay gente que tiene tanto dinero que no sabe en qué lo va a gastar, ni siquiera cómo distribuirlo para que lo gasten adecuadamente. He contado mucho una historia que me pasó con una señora que me llevaron a orar por ella cuando se cayó la bolsa de Nueva York, creo que por ahí, por 2008, 2009, y ella estaba depresiva, estaba muy triste, muy angustiada. Y entonces una de sus empleadas era miembro de la iglesia y me llevó para orar, porque la señora estaba muy depresiva y estaban preocupadas porque esa depresión la estaba destruyendo. Y entonces me dice: pastor, es que he perdido mucho dinero. Digo: ¿y qué tanto dinero es que usted ha perdido? Me dice: como $300 millones con la caída de la bolsa de valores.
Digo, wow, eso es mucho dinero. Y a propósito, ¿y cuánto dinero usted tenía cuando perdió los 300? Tenía 1.500 millones de dólares. Y nada más me quedan 1.200. A mí se me quitó el deseo de orar. Yo no sé para otra persona, pero para mí eso es mucho dinero. Mucho dinero. Yo no sé contar hasta ahí. Esta tarde tuvimos que sepultar una querida hermana de nuestra iglesia de Higüey, una diaconisa. En marzo ella participó muy alegremente del Congreso de Mujeres Maestras del Bien que celebramos aquí. Ahí se tiró la foto. Todo marchaba normal hasta que en el mes de agosto le detectaron una enfermedad y ayer murió. La vida es breve y se esfuma en pocos días, en pocas horas o minutos, como lo señala el salmista en el Salmo 103. El hombre como la hierba son sus días, verso 16, verso 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y el salmista se consuela a sí mismo cuando dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso Jesús, al contar la parábola, dice, entonces ese hombre rico dijo, derribaré mi granero y edificaré más grande, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios intervino en la escena y le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? La enseñanza de Cristo era muy clara. No podemos hacer planes al margen de la voluntad de Dios. No podemos hacer planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Por eso siempre deberíamos decir, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, mañana haremos y conquistaremos y lograremos y expandiremos, siempre y cuando Dios nos extienda la estadía en esta tierra. La avaricia que nos lleva a acumular riquezas y a vivir en un estado de afán y ansiedad por las riquezas nos hace olvidarnos de vivir y de prepararnos para la eternidad. Hay gente que tú lo ves trabajando y acumulando tanta riqueza y tú dices, ¿y para cuándo es que lo va a disfrutar? ¿Y cuándo hará algo significativo con todo lo que tiene? La segunda razón que el Espíritu Santo puso en mi corazón para responder a la pregunta ¿por qué la avaricia es un engaño? La puedo mencionar o la puedo citar de la siguiente manera: porque acumular riqueza no garantiza la felicidad ni tampoco la eternidad. La mayoría de las personas no llegan a rico. ¿Usted sabía eso? La mayoría de la gente no llega a rico llegan unos cuantos. Y después que llegan hay que ver lo relativo de esa riqueza. Porque hay gente que se consideran ricos porque tienen 1 millón de pesos y hay otros que tienen 1.000 millones y no se consideran ricos todavía. Entonces la riqueza puede ser relativa. ¿Con respecto a quién?
Hay gente hay personas que viven de tal manera, con tanta escasez, que el que come las 3 calientes es rico para ellos. Dice, no, fulano es rico. ¿Y por qué? Porque todos los días hay comida en su casa. Y el que tiene la comida siempre dice, pero ven acá, eso no es riqueza. Eso es simplemente que yo tengo lo que necesito comer. La mayoría de las personas no llegan a rico y nunca llegarán. Por eso la mayoría de la población se mantiene con la esperanza de que si llega rico, sus problemas serán resueltos. Y eso es un error. Salomón, ese famoso rey de Israel, el más sabio, el más rico y el más reconocido de toda la existencia del pueblo de Dios, en Eclesiastés capítulo 1, verso 2, comienza una serie de reflexiones que vale la pena leerse y meditar en ella. Y comienza diciendo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y dice más en el capítulo 2, verso 9, dice Salomón hablando de su experiencia: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y el verso 10, yo diría que hay que leérselo muchísima gente. Dice Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Qué está diciendo Salomón? Me di todo lo gusto que podría imaginarme. Todos los gustos se los dio, todos los gustos, todos los placeres habidos y por haber, él lo experimentó y lo está diciendo. Y cuando usted lee la historia bíblica se dará cuenta que fue así. No negó a sus ojos ninguna cosa. Mucho dinero, mucho reconocimiento, mucha fama, mucha sabiduría, mucho poder. Todo. Imagínense que tenía aproximadamente 1000 mujeres para él. Yo a veces digo, pero Salomón, tú si eras gallú, porque con una uno va forzado. Y él, riqueza, toneladas de oro, todos los años, todo. Y dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y dice el verso 11, la parte más triste: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón, de los pocos que han tenido la oportunidad de gozar de poder, riqueza y sabiduría al mismo tiempo y a mayor escala, después de vivirlo, llegó a la conclusión de que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Escuché una vez, creo que era la señora Imelda Marcos, quien fue esposa de un dictador filipino. Yo no sé cuántos millares de zapatos encontraron en un palacio que tenía esa señora, pero fueron millares de zapatos. Y yo recuerdo que toda la prensa internacional se hizo eco de los millares de zapatos que tenía esa señora. Y lo grande es que nada más tenía 2 pies.
2 pies. Se pasaba años sin ver el zapato, que parece que todo lo que veía en zapato lo compraba y lo ponía ahí para un día ponérselo. Hermanos, acumular riqueza no garantiza la felicidad, ni tampoco la eternidad. El problema es que la mayoría de la gente no llega rico. Y la gente muere creyendo que si fuera rico va a resolver todos sus problemas. Y yo creo que si somos honestos, si reflexionáramos un poquito, nos daríamos cuenta que podemos tener una idea de lo que puede ser conseguir todas las cosas con las pequeñas cosas que conseguimos. Usted se pone loco por conseguir, por ejemplo, un vehículo X hasta que lo tiene. Después que lo tiene, hasta se cansa de andar en él. Usted se pone loco por conseguir una determinada ropa hasta que se la pone 3 o 4 veces y ya perdió el sabor. Y así es todo en la vida. Una casa, si yo viviera en tal sitio, si yo tuviera una casa grande como tiene fulano, la gente vive haciéndose ilusiones hasta que logra las cosas. Y luego que las logra, es como con los viajes. Yo me he puesto un poco desmotivado con los viajes. Quizás es mi naturaleza, pero yo le digo a veces a mi esposa le gusta un poco viajar y a mí no me gusta tanto. Y a veces yo le digo, mira, donde quiera que uno va a encontrar calle, carro, gente y edificio y casa. Es decir, tú vas a Europa, vas a Asia, a veces cambian los malos olores. No es lo mismo los malos olores de Nueva York que de otros sitios. Y los que han ido a Nueva York saben de lo que yo estoy hablando. Es decir, a veces lo que cambian son los malos olores, las especies de las comidas. Por ejemplo, en el Medio Oriente, a uno hasta el hambre se le quita en Medio Oriente con todos esos olores, de todas esas hierbas que le echan a la comida. Y tú dices, Dios mío, aquí yo me moriría de hambre. Recuerdo la primera vez que fuimos a Tierra Santa, cuando llegamos, era viernes en la noche y llegamos con hambre. Y ahí nadie trabaja, ni hay negocio abierto el día viernes. Y todos salíamos locos buscando, aunque sea un Burger King y un McDonald's, a ver si saciábamos el hambre que teníamos, porque nada lo encontrábamos. Y la gente, un pan blanco con mantequilla, lo veía como algo exquisito, porque no quería comerse la comida que vendían por ahí. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Lo dijo Salomón y nosotros lo podemos comprobar. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla. Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La tercera razón de por qué la avaricia es un engaño es porque en la eternidad o a la eternidad no podemos llevar las cosas materiales que tenemos. El emplazamiento de Jesús al hombre rico de esta parábola nos confronta con una verdad que no sabemos manejar. Cuando dice en el verso 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a reclamar tu alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién lo va a disfrutar? Nadie se puede llevar lo que ha acumulado, y ni siquiera los placeres, porque estos se quedan en el momento que lo tuvimos, no podemos preservarlo. La realidad es que desnudos llegamos a esta tierra y desnudos nos vamos. Los faraones egipcios, o por lo menos los familiares y empleados de los faraones, trataron de guardarle sus riquezas. Y de ahí que en las pirámides egipcias se encontraron los tesoros de esos grandes faraones que
trataban de guardar ahí todo lo que tenían por si había posibilidad de usarlo en la otra vida. Mucha gente ha hecho eso, pero la verdad es que desnudos llegamos y desnudos nos vamos. No hay forma de llevarnos nada de esta tierra. Usted puede tener todo el dinero del mundo, todas las casas, todas las riquezas, todos los bienes y propiedades, todo, mucha ropa, muchos zapatos, muchas joyas, mucho de todo, pero nada se lo puede llevar a la hora de la muerte. Todo tiene que dejárselo a alguien. Leí una estadística, ahora no recuerdo todos los datos, de la cantidad de millones de euros que hay en los bancos europeos de gente que se muere y no tiene heredero y simplemente los bancos y los gobiernos se quedan con ellos. Porque la gente se empeñó en acumular riquezas, ni siquiera tuvieron tiempo de tener familia y murieron. Algunos a veces se lo dejan a un gato, a un perro o a cualquier mascota para que lo mantengan mientras vida tengan. Quiero concluir con un par de ideas finales a la luz de todo lo que he compartido con ustedes. Número uno, Jesús con esta parábola desmonta el engaño de la avaricia, sentenciando que no debemos vivir para acumular bienes y cosas materiales, porque ese no debe ser el objetivo de la vida. Y yo creo que eso hay que predicarlo mucho en este tiempo. Porque la sociedad de consumo nos ha enseñado que nuestra identidad está ligada a la cantidad o a la calidad de los bienes que poseemos. Por eso estamos en el tiempo de las marcas. Si tú tienes un zapato que lo hizo el zapatero del barrio, aunque sea bonito, a nadie le importa. Aunque sea cómodo, a nadie le importa. Ahora, si tú tienes un zapato italiano en piel de qué sé yo qué, y son los zapatos que usa el príncipe de tal sitio, aunque sea incómodo y te produzca callo, tú te lo pones porque tú quieres que todo el mundo sepa que tú estás a nivel de príncipe. Es tan fuerte lo que estamos viviendo que uno de los mejores negocios del mundo son las camisetas de los grandes deportistas. Y usted dirá, ¿por qué la gente quiere tener una camiseta de LeBron James, de Stephen Curry para los que consumen el basquetbol de la NBA? ¿Por qué quisiera tener eso? Oh, porque cuando se ponen esa camiseta, la gente se cree que es uno de esa gente. Se siente. Los que siguen el fútbol, le encanta una camiseta de Messi. Si usted no tiene 100 euros, no se pone ni una camiseta de Messi, ni carabelita. Porque la gente consume eso y gasta fortunas tratando de equipararse con el nombre que lleva puesto esa camiseta. ¿Por qué? Porque hemos sido adoctrinados para que nuestra identidad esté ligada a lo que consumimos, a lo que tenemos, a lo que la sociedad dice que vale y es importante. En esa realidad, las palabras de Cristo son confrontadoras. Él desmonta el engaño de la avaricia y diciendo, no debemos vivir acumulando bienes y cosas materiales. No debe ser ese el objetivo de la vida. Tenemos que romper con el engaño que el diablo usa para manipular a la gente. Debo aclarar, y es importante hacer la aclaración, nadie diga ahora que yo quiero vivir una vida de miseria. Pastor, usted lo que es un miserable.
o que uno como cristiano no le gusta la buena vida o disfrutar las cosas buenas que hay hoy en esta tierra. No, qué bueno es ir a un buen restaurante y comerse una buena comida. Qué bueno es poder vivir cómodo y dormir en un clima tropical con un airecito acondicionado soplando un frío, aunque sea 18 o 20 grados. Alaba. Qué bueno es andar en un buen vehículo, cómodo. Qué bueno es comer lo que uno desea. Eso no es malo. Ahora, el problema fundamental es el propósito de nuestra vida. La gente de todos los tiempos y mucho más ahora vive para acumular bienes y cosas materiales sin reflexionar sobre el verdadero propósito de la vida. Creo que hasta muchos cristianos deberían meditar en esto. Debemos vivir conectados con los propósitos eternos, que en el fondo es el mensaje de Cristo. Por eso, al convertirnos, ya lo material no debe ser lo más importante, sino que lo más importante debe ser nuestra salvación. Nuestra salvación debe ser lo más importante. Todo lo que pueda compararse o atentar contra nuestra salvación debe ser quitado de nuestra vida, porque para el que viene a Cristo lo más importante debe ser su salvación. Oh, yo sé que en medio de este tiempo eso resulta feo y malo escucharlo, pero es la realidad a la que nos llama el Señor. Porque si todo lo que hay en este mundo, si toda esa riqueza, todas esas posesiones no son importantes porque se quedan y no nos las podemos llevar, entonces, ¿en qué debemos enfocarnos? En lo eterno. Y lo primero de todo eso es nuestra salvación. George Soros es un empresario de origen húngaro, tiene más de 90 años, ha hecho mucho dinero. Ha invertido miles de millones de dólares. Se estima que ha invertido 32 mil millones de dólares para promocionar la agenda LGTB y el aborto a través de su fundación Open Society. Aquí, Profamilia recibe dinero de George Soros y otras ONG. Todo para promover la agenda LGTB, el aborto y el liberalismo o el pensamiento contrario a los valores morales y espirituales que plantea la palabra de Dios. Ese señor saca todo ese dinero de su bolsillo y sostiene gente que se dedica a promover eso porque él cree en eso. Ese es su propósito en la vida. Y cuando yo meditaba en esto, llegaba a la conclusión de que lamentablemente muchos cristianos solo piensan en los deleites. Muchos que se identifican como cristianos solo piensan en los deleites de esta tierra y no ven las riquezas como un medio para alcanzar a los perdidos para Cristo. Un cristiano que está enfocado debería ver la riqueza como un medio para yo promover el evangelio. Como un objetivo, como un instrumento para yo hacer que la gente conozca de Cristo. Si George Soros gasta, se dice que en el 2020 solamente, o del 79 a... En un promedio de 10 años primero gastó como 11 mil millones de dólares para promover su agenda liberal. Y acumulado en los últimos 25 o 30 años lleva 32 mil millones de dólares invertidos en promover agenda LGTB y todo ese
paquete de inmoralidad que se está promoviendo a través de los medios y a través de leyes en los congresos, de cabildeo en las Naciones Unidas, en los diferentes parlamentos del mundo. Ese señor ha invertido todo ese dinero. Y yo pienso, ¿y nosotros? Yo estoy orando para que el Señor levante gente, bendiga a los cristianos. Pero cristianos que estén conectados con el propósito de Dios. No cristianos que se descarríen porque tuvieron una bendición material. Porque hay gente que se aparta del Señor porque no ven las riquezas como un medio para alcanzar a los perdidos para Cristo, sino para deleitarse, y en el deleite se olvidan del Señor. Necesitamos vivir con propósitos eternos. Debemos vivir con propósitos eternos y ayudar a quienes no tienen lo necesario para vivir. El punto es, hermanos y amigos que me escuchan, que la avaricia es un engaño y no tiene nada bueno que aportar a la eternidad. Y yo sé que es un mensaje que no goza del apoyo de la gente de hoy. Si yo estuviera prometiendo que el que escuche este mensaje sería rico mañana al atardecer, tuviera millones de views en el internet. Ven a descubrir cómo hacerte rico en 24 horas. Aquí tuviera la gente sintiendo el poder de Dios y hablando en lengua. Pero yo he venido a decirte, la avaricia es un engaño. Es una trampa del diablo. Y es la trampa en la que ha caído el mundo en el que nos ha tocado vivir. Finalmente Jesús en su parábola nos confronta con la transitoriedad de la vida, y me sorprende ver también que la gente, después de todo lo que significó la pandemia, después de vivir tantas experiencias desagradables, la gente no esté consciente de lo transitorio de la vida. El hombre rico de la parábola pensaba que podía hacer planes a futuro, pero su sorpresa fue que ya no tenía futuro, porque la vida es un regalo de Dios y Él lo da en la medida que Él decide darla, y punto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros debemos ver cada minuto de vida como una oportunidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo no sé si tú lo entendiste, pero te lo voy a repetir. Debemos vivir cada minuto de la vida como una oportunidad para hacer lo que Dios ha determinado que hagamos conforme a su voluntad. Tienes que aprovechar cada minuto que Dios te da de vida para hacer la voluntad de Dios. Tienes que aprovechar cada día que Dios te da para hacer la voluntad de Dios. Tienes que aprovechar cada cosa que Dios te da para traer gloria a Dios. Y ese debe ser el mensaje de nosotros como iglesia en este tiempo. No podemos vivir de otra manera. Y Dios sabe que no es inmodestia. Pero yo a veces me sorprendo, y una de las cosas más fuertes con la que vivo regularmente, yo sé que nosotros, mi esposa y yo, estamos haciendo algo como que casi no se hace, ¿verdad? Somos pastores de 3 iglesias en 3 ciudades diferentes. ¿Verdad? Que es una locura, mucha gente dirá. Pero si yo tuviera 3 tiendas en 3 ciudades diferentes, ¿usted cree que la gente se preocuparía por mí? ¿Qué me dirían? Un hombre exitoso. Está echando para adelante. Está avanzando. Y si llegara a tener 10 negocios en 10 ciudades diferentes, oh my God. Yo le voy a decir esto, y Dios sabe que lo digo con el enfoque correcto. Si alguien me quiere malinterpretar, hágalo y Dios lo juzgará.
Pero yo llegué a una conclusión. Si los dueños de las grandes corporaciones, y pensé específicamente en el dueño de Claro, Carlos Slim, que a veces uno se lo encuentra en la Romana andando en pantaloncito corto. Si ese señor que tiene prácticamente toda la telefonía y la data de los países latinoamericanos, todas las compañías, eso no es aquí solamente, usted va a México, va a Ecuador, ese señor tiene, si ese tipo no vive desesperado ni atribulado por todo lo que tiene y todo lo que hace en sus empresas, y yo me lo puedo encontrar en pantaloncito corto en un súper, ¿por qué yo me puedo atribular por estar predicando la palabra de Dios y llegar a millones de personas donde quiera que pueda llegar? Yo quiero que usted me diga eso. Yo he llegado a una conclusión y le he dicho al Señor, lo único que necesito es que tú me digas cómo hacer las cosas. Pero todo lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Solo hazme la seña, Señor. Yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Es lo que yo voy a hacer para ti. Si esa gente que gana dinero solamente para llenar su corazón avaricioso no está atormentada, ¿por qué se tiene que atormentar uno por hacer la voluntad de Dios y proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo está necesitando? Porque si no lo atienden y si no lo conocen, se van a perder eternamente y para siempre. El problema es que Satanás nos ha secuestrado el entendimiento. Y todo está centrado en lo que el mundo predica como objetivo para la vida de la gente. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Por qué estás vivo? ¿Qué tú haces vivo en esta tierra? Comer arroz y habichuela. Bueno, si tú estás vivo nada más para comer arroz y habichuela, mejor que te muera y ya rinde más. Hay que vivir conforme al propósito eterno. No viva para comer arroz y habichuela todos los días. No viva para simplemente ir al trabajo, venir a la casa y dormir, y vuelve Navidad y vienen los Reyes y viene Semana Santa y vuelve lo mismo. No. Conéctese con el propósito de Dios. Diga, Señor, cada día de mi vida va a ser un día productivo en lo que tú quieres que yo haga. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Tenemos que ser gente de propósito. Que si viviste 20 años, fueron 20 años para traer gloria a Dios. Si viviste 50 años para traer gloria a Dios. Lo que Dios te dé debe ser para traer gloria al Señor. Conéctate con el propósito eterno. Deja de vivir conforme al corazón avaricioso y codicioso que Satanás promueve a través de su sociedad impía y pecadora. Le pregunté a una persona que estaba ganando mucho dinero, un hermano, ¿y qué tú piensas hacer en la medida que estás progresando tanto? Comprarme una casa en tal sitio y otra casa en tal sitio, y comprarme un bote y comprarme un yate y comprarme una jipeta de esto y después esto. Digo, y después viajar por el mundo y después, no, ya no hay más nada que hacer. Y después le hice esta pregunta, ¿y quién te ha dado, quién tú esperas que te dé todo eso? El Señor. Le dije, si yo fuera el Señor, no te doy ni chele, porque eres un avaricioso y lo único que está pensando es como el hombre rico de esta parábola. Abriré almacenes y lo llenaré para decir, alma, aquí están tus bienes. Hay que vivir con propósito. Hay que vivir con propósito. Pastor, pero yo no soy como usted, que estoy en un púlpito y predicándole a cientos y a miles de gente. Tú puedes vivir con propósito de ganarte un alma
en el escenario de la vida donde Dios te ha colocado. Tú puedes vivir con propósito de llevar restauración a una familia que tú conoces, predicándole la palabra de Dios y dándole consejos. Tú puedes vivir con propósito ayudando a una persona que está en necesidad, carenciado de las cosas más elementales de la vida. Tú puedes vivir con propósito conforme al plan de Dios. Por eso el cristiano debe trabajar en la obra de Dios. Hay que trabajar en la obra de Dios. Hay que ser instrumento de Dios. A veces usted atendiendo niños en la iglesia, usted está viviendo con propósito porque usted está siendo el instrumento de Dios para inculcar el evangelio en el corazón de esos niños que mañana pueden ser los que gobiernen esta nación. Y usted fue el instrumento de Dios para bendecir la vida de esos niños. Yo no sé si me estoy dando a entender. Es que la gente solamente está enfocada en la avaricia, en la codicia de las cosas materiales y no está conectado con los propósitos eternos. El hombre rico de la parábola pensaba que podía hacer planes a futuro, pero ya no tenía futuro. Por eso y otras tantas razones termino diciéndole a los amigos que están dentro y fuera de este templo, hay que convertirse a Cristo. Conviértanse a Cristo. La avaricia, la codicia y todo lo que nos impone la sociedad de consumo es un engaño. Hay que sacudirse de ese engaño, hermano. Lo valioso e imperecedero es nuestra relación con Dios y con ello nuestra salvación y la vida eterna. Por eso lo primero que debe hacer un ser humano en esta tierra es convertirse a Cristo y darle sentido a su vida. Darle sentido a su vida. Navidad viene y Navidad se va. Verano viene y verano se va. Primavera viene y primavera se va. Y todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dale sentido a tu vida. Dale propósito, conéctate con el propósito eterno de Dios. Dile a partir de hoy, Señor, yo quiero vivir, yo quiero ser un hombre, una mujer de propósito. Yo quiero estar conectado con tu propósito. Y si eres un amigo, el primer paso es convertirte a Cristo. Y el segundo, hacer la obra de Dios para ser un hombre, una mujer de propósito. Quiera el Señor que así sea.